cariñosamente desde los estudios de Radio Sol en Antofagasta la 97.7 y Calama la 96.1. No se olviden de empezar ya a comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, UCN El Día, Admisión UCN y Radio Sol. También, por favor, hoy día tenemos un tema bastante interesante. Yo creo que a nadie ya les es indiferente que después de, la lamentable tragedia de lo que sucedió en la tercera región y también acá en la segunda con las lluvias, también la naturaleza se sigue manifestando de otras maneras y hemos tenido el episodio de la fuerte y repentina erupción del volcán Calbuco, que ayer ya lo decían, llega hasta la capital, al parecer, los poquitas cenizas que se van dispersando. Así que vamos a conversar sobre esto con expertos de la UCN, pero como siempre los invito primero a escuchar nuestra notita introductoria y ya volvemos. Chile, un país de volcanes. A lo largo de la cordillera de los Andes existen solo en nuestro territorio cerca de 3.000 volcanes. Desde pequeños conos de ceniza hasta enormes calderas de varias decenas de kilómetros de diámetro. Muchos de ellos, donde las condiciones climáticas son de extrema aridez, se han preservado intactos por millones de años, siendo actualmente inactivos. Sin embargo, a lo largo y ancho de Chile existen 500 volcanes considerados geológicamente activos y unos 60 con registro eruptivo histórico dentro de los últimos 450 años y que suman más de 300 erupciones, las que han provocado daños en las personas, bienes y ambiente. Además, en nuestro territorio se encuentran 2 de los 4 volcanes más activos de Sudamérica, Villarrica y Yaima. La mayoría de los volcanes emiten varios tipos de advertencias antes de que comience la erupción. Por ejemplo, salida del magma a la superficie, generación de temblores detectables. Se puede deformar la superficie de la Tierra y causar cambios en la temperatura y composición química del suelo y aguas de manantiales. La gente que vive cerca de los volcanes puede detectar algunos de estos hechos antes de una erupción. Sin embargo, la mayoría de los cambios precursores son demasiado sutiles para notarlos, y es esencial utilizar los medios más efectivos en la vigilancia del volcán, que incluyen una amplia gama de técnicas geofísicas, geodésicas y geoquímicas. ¿Es posible predecir la erupción de un volcán? ¿Cuáles son los daños esperables en una erupción volcánica? ¿Está nuestro país preparado para enfrentar este tipo de catástrofes? De este tema conversaremos hoy con nuestros expertos en Ver Más Allá. Ver Más Allá. Ahí estábamos entonces con una pequeña contextualización, conociendo un poco de cómo es Chile en este tema del vulcanismo, con cuántos cuenta, activos, ¿no? De todo eso vamos a conversar en detalle para ir conociendo más para todos quienes nos escuchan. Saludamos especialmente hoy día a nuestros invitados. Nos acompaña Iván Soto, jefe de carrera de Geología de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bienvenido. Y también nos acompaña el doctor Eduardo Medina, académico del Departamento de Ciencias Geológicas de la misma universidad. ¿Cómo está, Eduardo? Muy bien, Paola, buenos días. Muchas gracias por venir, por darse un tiempo y de acompañarnos y poder ayudar a informar mejor a la comunidad, a conocer. Bueno, algunos dirán, bueno, eso está pasando en el sur, siempre Villarrica, por allá, ahora el Calbuco, lo que pasó en Chaitén. Acá en el norte, en realidad, algunos lo pueden apreciar como algo lejano o que están en las zonas más del interior, pero tenemos volcanes en la zona norte y no es menor, y tenemos el Gran Licancabur también, del cual vamos a hablar. Pero primero que todo, estimados invitados, vamos a entrar un poco a conversar sobre nuestras características como país. ¿Cuáles son, cómo se caracteriza Chile en cuanto a volcanes? Sabemos que estamos en el cordón de fuego, prácticamente, del Pacífico, ¿no, Iván? Sí. Bueno, principalmente Chile, en su contexto geológico, nosotros estamos inmersos en una serie de fenómenos y de peligros geológicos, como son los sismos, los tsunamis, los aluviones y las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas estamos dentro de un marco geotectónico en el cual está asociado a lo que es un marco de subducción. La subducción es un proceso geológico natural que ha tomado por lo menos los últimos 250 millones de años en el borde occidental de Sudamérica, y que genera
principalmente la mayor cantidad de fenómenos geológicos. La subducción nos trae peligros geológicos como los que ha mencionado, pero también la geología nos trae magmatismo asociado a mineralización, y por lo tanto también nos da una prosperidad económica. Es decir, desde el punto de vista, la geología nos da la base para entender cuál es nuestro contexto donde nosotros nos desarrollamos cultural y económicamente. La subducción, normalmente lo que nosotros hemos podido estudiar, es un proceso por el cual dos placas, la sudamericana y la placa de Nazca, convergen, generando en el manto un proceso de fusión parcial. Es un proceso en el cual las rocas del manto se funden y se genera magma. Hay que entender que el magma es una mezcla de roca fundida que solo recibe este nombre al interior de la Tierra. Cuando el magma asciende y en un sistema volcánico comienza a generar un episodio eruptivo, empezamos a hablar de lava, de material piroclástico. Es bueno hacer la diferencia, porque también en los medios escuchamos mucho de que se habla de la magma, y también la gente quizás no diferencia muy bien cuándo es magma y cuándo es lava. La idea un poquito es explicar a nuestros auditores es que cuando uno escucha conceptos como arena, material, humo, quizás no son los más adecuados para explicar lo que está pasando hoy día, tanto en el Calbuco, en el Villarrica, o lo que ha pasado en el Lascar, por ejemplo. Nosotros hablamos principalmente de lo que son fumarolas, lo que es un proceso eruptivo, lo que puede ser lava y piroclasto. Entonces nosotros vemos con cierto grado de preocupación de que se habla de arena. En realidad no es arena, lo que nosotros tenemos es caída de ceniza y de lapille, que son dos fragmentos, dos materiales volcánicos asociados a erupciones de tipo subpliniana, y que caen, los fragmentos de lapille, que son más gruesos, caen en las cercanías de los volcanes. En cambio, la ceniza puede viajar varios miles de kilómetros. Lo que pasó ayer, decían los medios de comunicación, algunos quizás difícil de creerlo, porque en Santiago la verdad es que se vea humo, o sea, no se vea bien, que los cielos no son limpios, lo sabemos. ¿Que es posible que llegue hasta Santiago desde la zona de la región de los lagos? Sí, es efectivo. El problema de la ceniza, bueno, cuando hablamos de ceniza hablamos de un tamaño de material que es menor que 0,00 milímetros, ¿no? 2/16 milímetros es la escala. Y ese material es fácilmente transportable por el viento. Entonces, no solo ha llegado a Santiago, ese material hacia el lado argentino ha llegado a Buenos Aires y también ha llegado a Brasil. Hay algunas erupciones anteriores, como la del volcán Hudson, por ejemplo, que esa nube de humo dio la vuelta al mundo, ¿no? Sí, lo recuerdo. Sí, eso es natural, eso es así. Otra, pregunta que se han hecho varias personas en la comunidad cuando se conversa, la ciudadanía, si es posible, ya lo sabemos con los terremotos y con los maremotos, pero ¿es posible, imposible? ¿Hay de alguna manera cómo prevenir o ver que se viene una erupción de este tipo? Porque la del Calbuco fue súper repentina. Algunos hablan de algunos temblores previos, no sé, pero ¿se puede? Sí, de alguna manera uno puede, es decir, partamos por la base que la naturaleza es impredecible, por lo tanto uno siempre tiene que estar alerta ante cualquiera de los eventos que mencionó Iván. Un terremoto, uno puede hacer todos los estudios de sísmica que correspondan y estar atento a que algo puede suceder, pero no puede saber cuándo. Con los volcanes pasa exactamente lo mismo. Hay diferentes técnicas que permiten el monitoreo. Por ejemplo, permiten predecir su comportamiento. Estos son estudios que deben hacerse continuos en el tiempo, porque mientras no ocurre nada con el volcán y uno está haciendo el estudio, empieza a entender cuál es el funcionamiento normal de un sistema volcánico. Cuando conoce ese comportamiento normal, cualquier actividad que muestre cierta anormalidad, a uno lo alerta. Ahora, como decía, hay diferentes técnicas. Por ejemplo, monitoreo sísmico, es decir, a través de los movimientos sísmicos. Como estamos hablando de un sistema volcánico es su cráter, el cono, con el cráter en la superficie, y hacia abajo una cámara magmática. En esa cámara magmática llega el magma desde mayores profundidades, llega, se almacena ahí, pero mientras está ahí, ese magma está sufriendo cierto
cierta evolución, digamos, se está enfriando, porque es una masa caliente, con el tiempo esto se está enfriando. Entonces, mientras se está enfriando, está cambiando su composición. Y esto provoca movimientos en la cámara magmática. Esos movimientos generan los sismos, que son llamados tremor, que son de muy baja intensidad y muy localizados. Es decir, Sí. para poderlos detectar hay que estar muy próximos al volcán con los instrumentos. Ya, ¿y en cuánto tiempo más o menos, si es que los estudios lo han permitido más o menos promediar? Días previos, porque de hecho por cosas personales yo tengo acceso con familiares en todo el sur, ya 4 o 5 días antes ocurrieron como 4 temblores y que no es muy común en esa zona, hasta en Chiloé. Entonces, después viene esto, muchos lo asociaron, pero no sé si científicamente eso es posible o fue... Bueno, esto sí, o sea, con 4 o 5 días de anticipación uno claramente empieza a notar la diferencia del comportamiento del volcán y eso a uno lo alerta. Ahora, aquí hay 2 posibilidades. Primero, que uno no pueda decir cuándo es la erupción. Y la otra alternativa sería decir, bueno, de aquí a 5 días vamos a tener una erupción, pero no puede tampoco decir de qué magnitud va a ser esa erupción. Es decir, nosotros, por ejemplo, muchos años atrás trabajábamos bastante seguido en el volcán Lasca. Y habíamos determinado aproximadamente un ciclo de erupción. Y podíamos decir, mira, de aquí a un año va a haber erupción. Y efectivamente, bueno, esto lo hicimos después del año 93, que fue la gran erupción del Lascar, ¿no? Y efectivamente había erupciones, pero eran plumas, o sea, fumarolas muy chicas, es decir, de muy poca magnitud la erupción. Entonces, es difícil acertar con cierta precisión al respecto. Claro. Y aparte de estos movimientos que podrían presentarse, ¿algún otro tipo de manifestación o de actividad que pueda ayudar a prever que ya no hay algo, no es normal? No quiere decir que se pueda prever exactamente, pero sí que puede indicar que hay algo que salió de lo normal del comportamiento del volcán. Sí, hay otras técnicas de monitoreo, como es, por ejemplo, bueno, fundamentalmente y lo más importante es el monitoreo visual, es decir, el monitoreo que puede realizar la gente que vive próxima al volcán. Un volcán activo se caracteriza fundamentalmente por la presencia de las fumarolas. Y estas fumarolas tienen normalmente un comportamiento diario que es regular, es decir, uno la mira y la altura de la fumarola pueden ser 100 metros, 200 metros. Pero cuando la gente ve que esa fumarola llega a 500 o a 1000 metros, algo está pasando, correcto. No tiene que precisamente estallar para poder... Exactamente. Y esto, bueno, saliendo un poco el tema de lo más técnico y viviéndolo un poco desde la perspectiva también ciudadana, ¿qué pasa cuando uno vive muy cerca de los pies de un volcán? Bueno. Pasó en Chaitén y prácticamente se movilizó el pueblo completo, mucha gente volvió. Lo mismo en Calbuco, lo mismo, bueno, en Villarrica ya como un tema también turístico, están de alguna manera distribuidos de otra manera, pero ¿qué pasa ahí también? ¿Será una irresponsabilidad de nuestra parte? Bueno, nosotros tenemos que aprender a conocer que estos fenómenos geológicos, estos peligros geológicos van a ocurrir con o sin nosotros. Uh-huh. Y por lo tanto nosotros somos los que debemos adaptarnos a nuestro entorno. Claro. Es decir, si nosotros tenemos un ambiente donde existen una cantidad de volcanes, debemos informarnos sobre lo que son los mapas de riesgo. Es decir, cuál va a ser nuestra exposición a diferentes actividades volcánicas. Pueden ser la caída de ceniza, puede ser la caída de la Pilli, puede ser emisión de gases, puede ser contaminación de suelo, contaminación de agua. Por lo tanto, lo que pasó en el Chaitén es una clara evidencia de la poca comprensión que tenemos nosotros como sociedad de nuestro entorno geológico. ¿Por qué? Porque entendemos que hay que ganarle al volcán, a la erupción, a la adversidad, poniendo en riesgo nuestra integridad. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es conocer cuáles son los peligros asociados y no ocuparlos. Es decir, la historia en Chile está asociada principalmente a ser reactivos frente a una emergencia. Sí. Pero con el tiempo y ante presiones sociales las personas vuelven a ocupar los mismos lechos que se inundaron, los mismos lugares que tengan mala calidad de suelo o los mismos lugares que fueron afectados por erupciones volcánicas. En Dichato también con el tema del terremoto, muchos volvieron a construir exactamente ahí. Bueno, y hay un tema también de regulación de lo que el Estado, de cómo también uno puede volver a recuperar sus bienes de alguna manera, aunque es el esfuerzo de toda una vida, también ese es un punto. Vamos a una pequeña pausa musical y vamos a continuar conversando en Ver Más Allá.
58 años de experiencia. Creando conocimiento con vocación social. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. Radio Sol está presentando Ver Más Allá, programa de la Universidad Católica del Norte. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Radio Sol. Hoy el tema, los volcanes de nuestro país, las erupciones, cómo es nuestra situación actual, lo que está pasando ahora con el Calbuco y cómo también nosotros podemos estar preparados. Acá en la zona norte también tenemos grandes volcanes. Estamos conversando con Iván Soto y Eduardo Medina de la Universidad Católica del Norte. Y estábamos, haciendo una pequeña radiografía y llegamos a un punto clave. De que estábamos conversando con Iván, no sé si podemos retomar esa respuesta que tiene que ver con la prevención y con la capacidad de nosotros como sociedad de saber, de conocer, de comprender, como decía Eduardo, dónde vivimos y sacarle provecho, pero también estar preparados para un eventual problema como lo que ocurrió ahora estos días en la zona de la región de los lagos. No sé, Iván, si queríamos seguir complementando esa respuesta en el fondo. Aquí principalmente todos los actores que estamos involucrados tenemos que trabajar principalmente por la educación de las poblaciones. Las poblaciones tienen que saber cuáles son sus riesgos, sus peligros a los que están expuestos y tener claro lo que es un plan de evacuación, cuáles son los plazos que va a tener un proceso. Un proceso eruptivo puede durar 2 semanas o 5 meses, es decir, cada volcán tiene un comportamiento único. No podemos hablar que todos en Chile van a ser de un tipo parecido a lo que fue el Chaitén o lo que es el Larca. Todo tiene un comportamiento diferente. Por lo tanto, la educación es vital porque a través de educación tú aseguras una salud psicológica a las personas y a largo plazo disminuye los costos de lo que es mitigar un daño al cual solamente tú pudiste reaccionar y no tuviste el tiempo ni la forma de poder educar a esas personas. Porque aquí principalmente la autoevacuación, el autocuidado es relevante porque son situaciones que en muchos casos un ciclo eruptivo se puede producir, se puede anticipar, pronosticar un par de días antes, pero en muchos casos son horas, donde la capacidad de reacción tiene que venir de las propias organizaciones sociales, de la propia comunidad. Por lo tanto, la educación es la mejor inversión que nosotros podemos hacer a mediano y a largo plazo, porque el conocimiento, la información nos va a llevar a tener un comportamiento mucho más adecuado y saber qué lugares están susceptibles de tener algún riesgo y sobre todo no repetir la historia, porque cuando nosotros volvemos a ocupar estos lugares, lo que estamos haciendo es entregar este peligro, este riesgo geológico a las futuras generaciones. Es decir, estamos heredando problemas y no le estamos dando solución cuando tenemos los mecanismos y las herramientas para hacerlo. Lo que pasó en el 27F, si bien hay dos cosas, si bien con ese episodio que fue muy tremendo, y el después el de Iquique, nos fuimos un poco ya metiendo en la cultura de la prevención y ya sabemos, por lo menos hablamos un lenguaje claro de cómo evacuar, desde puntos de encuentro, del kit de emergencia y un montón. Fue un buen ejercicio, entre comillas, para los que no estuvieron en la misma zona. Y a nivel nacional ya se está generando esa conciencia, pero de los volcanes poco es lo que sabemos cómo evacuar. No es lo mismo, por decir no nos podemos ver para arriba, obviamente. Es otro lenguaje, es otra dinámica. ¿Estamos preparados? ¿Están nuestras autoridades trabajando al respecto? O como dices tú, siempre a la reacción, porque al final eso es lo que nos está pasando. Y no sé si ahí podemos un poco, ¿hay algún sistema, hay algún manual, hay algo de qué afirmarnos como para empezar a prepararnos también para una eventual emergencia respecto de volcanes? Bueno, sí, en realidad existe un cuadernillo que fue editado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, el CERNAGEMIN, por allá por el año 95, si no me equivoco. Que es bastante práctico en realidad, y muy didáctico para que la gente sepa cómo, como dice Iván, autocuidarse. Pero para esto hay que tener en cuenta cuáles son los productos que salen de una erupción, digamos, cuáles son los productos volcánicos. Y ahí tenemos fundamentalmente dos. Uno es la fumarola y lo otro es el flujo de lava. Si el producto es, si uno tiene que evacuar de una lava, no hay problema, porque la lava se mueve relativamente despacio, entonces uno tiene tiempo para subirse a un vehículo e irse, ¿no?
El problema es el otro producto que tiene que ver con el material piroclástico, que cuando estas columnas eruptivas son muy altas colapsan, y cuando estas columnas colapsan se mueven a velocidades de kilómetros por hora. Entonces, si uno ve que se viene la columna, si se produce esto que se denomina flujos piroclásticos, bueno, en realidad lo único que puede hacer, yo creo, es sacar una foto y disfrutar, porque no tiene tiempo para más. Eso es muy rápido, muy peligroso. Ese es el fenómeno más peligroso asociado a una erupción volcánica. Ahora, afortunadamente, estos flujos se mueven canalizados, es decir, se mueven como el agua, por las partes más bajas. Entonces, si uno observa eso, lo normal es tratar de escapar hacia arriba, pero no hacia arriba del volcán, sino hacia partes altas, ¿no? Ya. Eso sería, por ejemplo, y eso tiene mucho que ver con lo que dijo Iván al comienzo, que son los mapas geológicos, los mapas de riesgo, digamos. Si uno hace un mapa de riesgo, en ese mapa tiene que figurar notoriamente, por ejemplo, cuál es la distancia máxima de caída alrededor del volcán de los diferentes tamaños de partículas que emite el volcán. Tiene que figurar, por ejemplo, cuáles son estas zonas bajas por donde podrían deslizarse estos flujos piroclásticos, de manera que las partes altas quedan como zonas de supervivencia. Igual que la lava se mueve canalizada, se mueve como el agua, digamos, se mueve por los lugares bajos. Entonces hay ciertos lugares a los cuales uno puede recurrir ante una emergencia. Perfecto. Vamos con otra pausa comercial y seguimos conversando en Ver Más Allá. ...86% de los académicos con postgrado... formando ciudadanos responsables. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. Estábamos entonces con esta pausita y seguimos conversando acá en Ver Más Allá sobre volcanes. Bueno, tras bambalinas estábamos ya hablando de otros temas, nos fuimos como en otros caminos con nuestros invitados, entretenidos conversando, pero tenemos mucho de qué hablar todavía. Hay una pregunta de nuestros amigos en redes sociales que vamos a preguntarle acá a los expertos. Marco Araya pregunta a través de Facebook: ¿tienen algún tipo de relación los eventos sismológicos y ambientales con las erupciones volcánicas? No sé si Eduardo nos puede ayudar a contestarle a nuestro amigo. Sí, claro. Un sismo tectónico puede generar una erupción volcánica, pero no una erupción volcánica generar un sismo de gran magnitud. Ya. No es biunívoca la relación. De hecho, la erupción del Láscar del año 93 estuvo precedida por un terremoto muy fuerte en Perú, en Arequipa. Es decir, hay antecedentes, hay otros trabajos científicos que se han realizado en el sur, y después del terremoto del 27F, me parece, también hubo una erupción muy fuerte en los volcanes en el lado sur, del área sur de Chile. Es decir, de alguna manera sí hay relación. Bueno, la relación está en un poco lo que explicó Iván al comienzo, en la subducción. Cuando hay un terremoto, lo que sucede es que la placa que se está yendo por debajo, es decir, la que está siendo subductada, llega más abajo, por lo tanto se funde, hay más magma, esos magmas ascienden, se almacenan en la cámara de los volcanes, y como tienen diferencias térmicas fundamentalmente, se produce un desequilibrio y por lo tanto sobreviene una erupción. Es decir, hay cierta relación. Perfecto. Y desde el punto de vista ambiental, bueno, dependiendo de la intensidad de la erupción, efectivamente pueden haber hasta cambios climáticos, por la ceniza, por el volumen de ceniza que puede estar en la atmósfera, y puede tapar el sol, puede bajar la temperatura, etcétera. Es decir, sí. Perfecto. El evento del Calbuco, sí, ya sabemos, fue muy repentino. A las 5 de la tarde, empezó a formar ola fuerte, y en la noche vimos unas imágenes impactantes, parecía Armagedón. ¿Qué podemos decir si aquí en este caso, que no era lo normal, no es como lo que hemos visto en Villarrica, hay algún indicador previo particular de esta erupción, o fue como tenía que suceder nomás? Y es una alternativa más. Mira, no es fácil la respuesta, porque en realidad nosotros no tenemos desde acá acceso a la información que podríamos, por la cual o mediante la cual podríamos decir si hubo o no antecedente, pero atendiendo a la teoría de los eventos eruptivos, digamos, yo diría que sí tiene que haber habido manifestaciones previas,
sobre todo teniendo en cuenta y observando la magnitud de la erupción. Digamos, fue una erupción muy, muy violenta. Sí. Iván, y este caso de lo que ha pasado, lo que hemos visto en Villarrica, Chaitén y ahora Calbuco, ¿de qué manera se puede relacionar o prestar vislumbrar algo con respecto a nuestros volcanes del norte, el Licancabur, por ejemplo, o el Láscar? Bueno, nosotros en Chile tenemos principalmente dos zonas volcánicas importantes: la zona volcánica de los Andes centrales, que va del sur del Perú al norte de Chile, y la zona volcánica sur y austral. Ambas zonas están separadas por una extensión con ausencia de volcanismo activo. Un sistema volcánico se caracteriza por tener una cámara y varias subcámaras muchas veces que tienen un comportamiento que nosotros llamamos un proceso eruptivo, que puede tomar semanas o puede tomar meses, incluso un poco más. Cada cámara y cada proceso eruptivo es único en su comportamiento. Casi todas nuestras erupciones en Chile están asociadas a volcanes tipo estratovolcán o volcán compuesto, que tiene por una parte lava, que son más benignas, y por otra parte lo que decía Eduardo, de flujo de material piroclástico, que son mucho más explosivos, más rápidos y con mayor peligrosidad. Considerando este tipo de volcanes y las erupciones que nosotros tenemos en Chile, son erupciones subplinianas a plinianas, es decir, son erupciones que pueden llegar a ser más violentas. Sin embargo, cada proceso eruptivo a través de la historia geológica ha sido diferente. A través de la historia geológica tenemos muy poca evidencia de crisis volcánica, es decir, cuando una serie de volcanes empieza a hacer erupción en forma continua en conjunto. Normalmente los volcanes y su cámara magmática tienen una evolución independiente una de otra. Un sismo de gran magnitud puede generar o activar una cámara, pero no otra. Claro, no tiene que ser en cadena precisamente. Por lo tanto, cada volcán necesita un estudio en particular para conocer. Hay volcanes en el registro mundial donde el pronóstico, la predicción ha sido muy exitosa, en el cual tiene claras señales 2 semanas, 1 semana antes, y se puede evacuar, incluso anticipar más o menos la hora de erupción. Nuestros volcanes no son tan predecibles. Nuestros volcanes, el Calbuco avisó 3 horas antes. Es decir, nuestros volcanes, en la medida que tengamos más sensores de gases, de agua, de inclinómetro, tecnología sísmico, básicamente, tener más tecnología. Por eso te digo, o sea, si tú inviertes hoy día en monitoreo volcánico, en monitoreo sísmico, en monitoreo de tsunami, etcétera, es un ahorro. Está demostrado en el mundo que cuando existe inversión en conocimiento, en educación, en alternativas, tú vas a ahorrar, porque ahorras daño y costo en vida humana. Sí. Es decir, no estamos hablando de que el Estado va a gastar y dejar de construir estructuras prioritarias por dedicarlo a un evento hipotético. No, está demostrado en el mundo, en Italia, en diversos países que tienen culturas volcánicas, que una estructura que nos permita anticipar siempre nos va a ayudar a disminuir los costos en daño. ¿Y qué nos dicen los estudios de nuestros volcanes del norte? O más o menos si estamos en una etapa de normalidad o han surgido algunas cosas interesantes de ver. Nuestros volcanes del norte se caracterizan porque tienen ciclo eruptivo en su estructura, en su cráter. Normalmente están caracterizados por fumaroles y por domos. Estos domos hacen una suerte de válvula de presión, es decir, pueden colapsar y generar fumarolas de mayor tamaño, y pueden ir regulando su presión hasta que el ciclo eruptivo comience. Los ciclos eruptivos pueden ser más benignos o más violentos, pero lo que nosotros tenemos claro es que existen anomalías térmicas en los cráteres, es decir, una temperatura de la roca donde existe un calor interno que es evidente, tanto en el Licancabur como en Láscar, como los volcanes de la primera región, etcétera. Es decir, nosotros estamos viendo que nuestros volcanes están activos. El siglo XX en el mundo en general se caracterizó por una menor cantidad de erupciones volcánicas comparado con el siglo XVIII, XIX, y este periodo que fue el siglo XX
fue más, de alguna manera, tranquilo. Por eso que da la sensación ante eventos sísmicos, eventos de terremotos, etcétera, que como que algo estuviera pasando. Y en realidad es que estamos volviendo a una actividad geológica normal. Y nuestros volcanes del norte no escapan a eso. Es decir, nosotros esperamos erupciones, nosotros esperamos ciclos eruptivos, y pasa por el estudio de cada uno, pasa por el monitoreo del Lascar, del Licancabú, del Chilique, por ejemplo. Por lo tanto, estamos siempre atentos de dónde está la anomalía, dónde se está produciendo la sismicidad, pero para eso también hay que invertir. Claro. Hablemos un poco también de de las cenizas, de este material que salió del volcán Calbuco, para aclarar, para también saber, ¿es peligrosa? ¿Trae algunos beneficios a largo plazo? Estábamos hablando en pausa con don Eduardo, que nos pueda un poco educar sobre esta ceniza, este material, para la gente que se pregunta si es muy dañina, si hay que usar mascarilla, si hay que preocuparse o hay que sacarla luego. Bueno, el tema de la ceniza, como dije anterior, ¿no es cierto? El término ceniza se refiere solamente al tamaño de partícula. La composición de la partícula, eso depende de la composición del volcán, porque en el fondo, cuando se produce la explosión volcánica, lo que se fragmenta es parte de la estructura del mismo volcán, más la lava y los minerales que vienen formados en el magma. Por lo tanto, la composición depende exclusivamente de eso. Ahora, sí, es peligrosa porque junto con ella van los gases también, y los gases son de diferentes composiciones, principalmente vapor de agua, pero van con CO2, con azufre, con arsénico, con mercurio, etcétera. Y todo este material finalmente, cuando cae a la superficie, puede ser lixiviado, puede quedar en la tierra, puede quedar en la superficie, por un lado. Y por otro lado, si como pasaría hoy en el sur, que hay probabilidades de lluvia, ¿no es cierto?, estos materiales que son grandes volúmenes y material suelto pueden ser arrastrados por agua y generar grandes aludes, y además entorpecer todas las tareas de limpieza, que realmente yo encuentro que es difícil por los volúmenes de material. Sí, decían en los medios que no se acercan ni a un porcentaje mínimo de despeje de lo que necesitan, por lo menos para evitar para las casas, los caminos, para poder llegar a la zona también. Cabe una pregunta: ¿quién va a limpiar todo esto? Es realmente imposible. Sí, entonces, es mucho. Sí. Se veía mucha gente de la Fuerza Armada con las palas, a pala, o sea, no hay cómo. No hay cómo, porque, o sea, o va a tomar mucho tiempo. Sí, sí, eso es la realidad. Yo creo que finalmente esto termina incorporándose al suelo, es decir, ha crecido el suelo. Bueno, así crecen los volcanes, ¿no? O sea, el volcán crece porque a partir de sucesivas erupciones estos materiales se van acumulando, lava, materiales de ceniza, y se forma el volcán. Y se va formando así el cráter, digamos. Por eso va creciendo el volcán, porque estos materiales permanecen en el lugar. Una futura o nueva erupción vuelve a dejar más material, y así el volcán va creciendo, y tiene la forma de cono porque justamente es la pendiente a la cual ya el material no escurre. Entonces, cuando el material no puede rodar, se queda estático, y sobre eso va creciendo. Por eso tienen esa forma. Perfecto. Oiga, y bueno, considerando todo esto, todo lo que ha pasado, ¿cómo podemos ser prácticos y prepararnos ante un eventual caso? Acá en la zona norte entendemos que están más lejanos a lo que es la urbe, o por lo menos las comunas más cercanas, San Pedro, Calama. ¿Qué debiera ocurrir, o cómo debiéramos prepararnos un poco en el caso de una eventual erupción en estos grandes volcanes que tenemos nosotros en esta zona? Por ejemplo, el caso del Lascar, nosotros tenemos un pueblo muy cercano que es Talabre. Talabre antiguamente estaba asentado muy cerca del volcán, y debido a erupciones se tomó la decisión de trasladar, es un muy buen ejemplo, de trasladar el pueblo pendiente abajo. ¿Lo hicieron previo, o sea, lo hicieron de manera preventiva? Lo hicieron producto de las erupciones, pero también de manera preventiva, porque han podido tener una mayor distancia desde el cráter, y por lo tanto se han acercado un poco más a Toconao, y por lo tanto es posible que el personal del ejército que está en Toconao pueda ir a buscar y hacer una evacuación. La conexión está, o sea, más expedito sería la ayuda, ¿no? Justamente, entonces Talabre es un muy buen ejemplo, porque Talabre
vive de la agricultura, vive de sus animales, y por lo tanto ha mantenido su identidad, ha mantenido su economía, su cultura, pero respetando lo que es la peligrosidad de los volcanes. Ahora, obviamente Talabre es un pueblo, un lugar muy bonito, con una población más restringida. Y eso es como normal dentro del norte de Chile. En el sur el proceso es mucho más complejo porque tenemos mucha más población, más distribuida. Muy rural también. Y obviamente no existe el antecedente histórico de erupciones que provocan daño. En cambio, en el Lascar o en otros centros eruptivos del norte sí existe en los lugareños ese traspaso de la cultura oral, de la historia oral. Por lo tanto, el Talabre es un muy buen ejemplo de lo que debiéramos hacer como sociedad, cómo debemos apoyarlo. Es decir, si bien el peligro existe un riesgo. Cualquier persona que conoce Talabre, uno va al colegio y dentro de la escuela los niños estudian, juegan al aire libre. Nosotros llevamos a nuestros estudiantes de la carrera de geología a ese sector y ellos conviven con el Lascar. Es decir, aprenden de su entorno geológico, aprenden su cultura y se desarrollan en forma sana. Es decir, no hay un miedo, no hay una angustia, y por lo tanto debemos tender hacia allá, debemos tender a convivir, a tener esa relación con nuestros procesos naturales, porque como decía al principio, la geología nos ha dado cosas buenas, pero también nos da ciertas señales, y es la que nosotros tenemos que aprender a convivir. Nosotros no vamos a imponernos sobre la naturaleza, no vamos a dominar los procesos volcánicos que ocurren. Un flujo piroclástico baja a 250 kilómetros por hora, a 300 grados Celsius, es decir, eso no hay manera de contenerlo. Lo que sí debemos entender que debemos tener nuestros asentamientos en lugares que sean un poco más seguros. Claro, y no cometer errores después de volver a habitarlos o volver a desafiar o pensar que esto no va a volver a pasar, porque como dices tú, la sustentabilidad tenemos que tener visión, tenemos que tener visión a futuro, preocuparnos, prevenir. Eso también es interesante, que me gustaría que ahondaras un poquito de cómo lo hace la Escuela de Geología o cómo lo hace el departamento para vincularse con la comunidad y entregar esta educación también un poco desde su aporte como universidad. ¿Cuáles son como las actividades que ustedes realizan? Sé que hacen mucho terreno. Bueno, nuestra labor principal está en la formación de geólogos, y la formación de geólogos se realiza principalmente en terreno. Nosotros tenemos la formación teórica, práctica en Antofagasta, pero el desarrollo en terreno es el que le da la experiencia a los estudiantes de constatar estos fenómenos, de estas formas geológicas, de estos ambientes. A través de la comunidad, nosotros lo que enseñamos con nuestros estudiantes, a través de los cursos, por ejemplo, del programa Delta, a través de charlas a la comunidad, a través de ferias científicas, que trato de pasar el aviso que este año también tenemos una feria científica en el mes de octubre, que está abierta a la comunidad. Damos una base para que esta información, esta educación, podamos tener acceso a ella. Si uno busca en internet, en la página Serna Geomina, etcétera, va a encontrar los mapas de riesgo. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo y aprender de nuestros compatriotas Talabre. Es decir, heredaron ellos a sus hijos y a sus nietos un entorno mucho más seguro. Más seguro, sí. Y no hacerlo al revés, es decir, no volver al lugar donde el Chaitén generó un lagar, no volver al lugar donde en Dichatos se generó una cantidad de muerte increíble por un tsunami. Es decir, no estamos contra la naturaleza, estamos por entender, aprender de ella y poder coexistir. Por eso es que tenemos que tomar todos estos ejemplos. Y ser ciudadanos responsables, ese es el mensaje. Les agradecemos su visita. Eduardo, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por darnos la oportunidad de transmitir un poco lo que nosotros hacemos por la comunidad. En octubre ya podríamos pensar en algún programa para también ayudar a promover su participación en esta feria, que yo encuentro muy buen aporte. Gracias, Iván, también por tu visita. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, nos encontramos el próximo jueves con un nuevo tema en Ver Más Allá. Chao, chao.